continuación, con el tema Educación Especial, Alteridad y Políticas Educativas, a cargo de la doctora Marta Liliana Arcieniegas, del Ecuador. Doctora, y me dice si dije bien su apellido o no. Que a lo mejor me Dijo equivoqué. bien, muchas gracias. Ah, ya, excelente, voy por buen camino, entonces gracias, doctora. Bueno, ella es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación, especialización Educación Preescolar y Especial, Universidad del Al-Zuay, máster de Intervención en Dificultades de Aprendizaje, Universidad de Valencia, España, candidata a doctora en Humanidades y Artes, mención Ciencias de la Educación, de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y académica investigadora de la Universidad del Al-Zuay, de Ecuador, tengo entendido. Bienvenida, doctora, la escuchamos, por favor, adelante. Muchas gracias, Iván, por la presentación. Agradecida por este espacio y muy contenta de poder ser parte de la Semana de la Educación Diferencial organizada por la UBO. Muchas gracias a la doctora Tatiana Carstens, directora de la Escuela de Educación Diferencial, por esta actividad y por esta oportunidad de compartir con ustedes algunas de las ideas con las que acá en el contexto ecuatoriano venimos trabajando dentro de la educación especial, que para ustedes es la educación diferencial. Como el objetivo planteado ha sido el de generar una conversación que integre diversas miradas acerca de la inclusión, la política que actualmente está presente y la justicia, voy a plantear algunas ideas, precisamente como bien decía en el título de mi presentación, sobre la educación especial, la alteridad y las políticas educativas. Entonces, en un primer momento, abordaré algunos planteamientos relacionados con la alteridad y la educación especial, y posteriormente realizaré un análisis de la política educativa y la relación que tiene con algunos enfoques, modelos de atención, paradigmas que se han venido desarrollando para, por último, plantear algunas conclusiones de ideas finales. Así como Ingrid apeló a la capacidad visual de ustedes para poder comprender sus planteamientos y su discurso, en mi caso voy a apelar a su capacidad de escucha, así que invitarles más bien a que puedan escucharme las ideas que les he traído, porque, bueno, considero que eh, también con esta intención de poder ir variando las estrategias que vamos utilizando y por algunos aspectos profundos que necesitamos abordar dentro de la educación y que a veces en el caso del Ecuador, cuando por ejemplo a los estudiantes nos toca hablarles sobre la alteridad, sobre la otredad, sobre la mismidad, es decir, sobre todos estos conceptos filosóficos que son tan necesarios en el campo de la pedagogía, como que sabe generar cierta resistencia. Sin embargo, el transcurrir de los docentes, en el transcurrir de nuestra práctica educativa, nos damos cuenta que si no nos paramos a reflexionar sobre estos aspectos que son sumamente importantes, vamos a seguir pensando que, por ejemplo, la política educativa que se genera a nivel mundial y que obviamente tiene repercusiones en lo nacional y en lo local, está bien, y que las políticas que se generan a nivel de Estado aparentemente promueven procesos de inclusión, cuando en realidad lo que se viene haciendo es generando modelos que más bien lo que hacen es reforzar una visión de que existen personas iguales y personas diferentes. Y desde esa perspectiva se van generando procesos de segregación y exclusión que se naturalizan de tal forma que no podemos darnos cuenta de lo que está pasando. Entonces, por eso la necesidad y la invitación para que podamos escucharnos. Entiendo que luego en las preguntas ojalá se pueda abordar algún aspecto que ustedes consideren importante. Entonces, sabemos que, por ejemplo, la educación tiene una función social sumamente importante. De hecho, en la escuela, dice Moriú, es inevitable tener que enfrentarse a un cara a cara con el otro. Yo creo que esto de la virtualidad, por ejemplo, nos ha limitado a que podamos hacer ese proceso de encuentro que para nosotros en la escuela, en el colegio, en la universidad, son sumamente importantes.
Pero cuando hay este proceso de encuentro, que en nuestro caso como profesores va desde la necesidad de poder generar aprendizaje en nuestros estudiantes, hay un otro, hay un alguien con quien necesitamos hacer algo. Lamentablemente en la educación a veces pensamos que el algo y el alguien es lo mismo y en realidad no son exactamente lo mismo y esas confusiones podrían empezar a generar dificultades en esta relacionalidad porque puede hacer que a ese otro o con ese otro con quien se genera este proceso de educación termine siendo instrumentalizado o pueda ser entendido como un objeto que pierde totalmente su libertad. Entonces, hay varios autores, por ejemplo, uno que me gusta mucho, Teodesiadis, dice sobre la relacionalidad, que es importante que tomemos en cuenta que en esa relación hay un proceso de encuentro. Ese encuentro puede estar cargado por una serie de connotaciones en función a la idea que tengamos del otro. Casi siempre con los estudiantes comentamos, si por ejemplo estamos en un espacio de clase y entra un mendigo, probablemente la idea que tengamos del otro para cada uno de nosotros como personas van a ser distintas en función de las experiencias que tengamos. Por lo tanto, en esa posibilidad de encuentro o de relación, esa relación se desarrolla en una doble dirección. Por un lado, a través de una serie de reacciones que pueden ser emotivas y afectivas en función a este proceso cognitivo o cognoscitivo que se genera, y por otro, por este accionar propio que tiene que ser del ser humano. Entonces, así, por ejemplo, les decía, si es que aparece un mendigo en nuestra sala de clase, hay una forma de pensar que se va a generar. Y también se van a generar reacciones, probablemente en algunas personas una reacción de enojo, de asombro, de sorpresa, de tristeza, pero también frente a esas reacciones se van a generar actitudes. En algunos casos, dependiendo de la reacción, podrán ser actitudes de receptividad, pero también pueden ser actitudes relacionadas con el rechazo. De ahí surge la alteridad. De hecho, la alteridad puede estar caracterizada, como acabo de comentar, por una serie de aspectos positivos o negativos, por el simple hecho de que estamos en este encuentro con un otro que es totalmente diferente al yo o al ego. Entonces, en este proceso de construcción de este otro, también se hace una construcción de una identidad. Los autores dicen, la identidad no es algo que esté dado o es algo que nosotros podamos en un momento dado determinar, sino más bien hay una idea de Derrida que es bastante interesante, dice, es como un proceso fantasmático, es como un fantasma esta construcción de la identidad. Nosotros vemos a un otro, pero hasta que no generemos este proceso de relacionalidad no podemos comprenderle totalmente cómo es este otro. Esta alteridad que suele generar, que es tan difícil de entender, no es más que este descubrimiento que el yo hace cuando tiene que encontrarse con esta otra persona. Es decir, es un principio filosófico que nos permite, por ejemplo, darnos cuenta que hay otras perspectivas muy diferentes a la propia, que hay otras formas de pensar y que obviamente necesitamos asumir que hay otros puntos de vista o ideologías incluso que son distintas a las que uno tiene. Dussel, por ejemplo, dice que es saber pensar el mundo desde la exterioridad del otro. Así es como él define la alteridad. O, por ejemplo, plantea que es entender que el otro es distinto y no que lo otro es opuesto a lo mismo. Entonces, esta alteridad, y con esto cierro estas primeras ideas sobre la alteridad, hace referencia a otra cosa que no soy yo, sino más bien son esta serie de experiencias que se van conformando en función a esta relacionalidad que existe con las otras personas y que es necesario que se tome en cuenta. A partir de estas ideas
de lo que podríamos entender por alteridad, me gustaría ahora que analicemos qué ha pasado con la educación especial o diferencial en el transcurso del tiempo. Todos sabemos, y creo que una de los momentos de formación por los que todos nosotros pasamos, yo también soy educadora especial de origen, es el poder comprender cómo ha ido evolucionando el concepto de discapacidad a través de la historia. Y obviamente eso para todos implica que el tipo de educación que se vaya a ofrecer o que se vaya a generar en función a estas diferentes formas de entender la discapacidad también ha tenido que cambiar. Sin embargo, hay un autor, Aguilar, él dice que existen algunos modelos de atención que van desde el tradicional, luego pasó por uno llamado, y que todos sabemos que es el de la rehabilitación, y un tercero que es el de la autonomía personal. Sin embargo, dice él, es importante que tomemos en cuenta que cada uno ha sido caracterizado por corrientes económicas, políticas y obviamente por la organización social propios de cada una de las épocas. Estos momentos o estas etapas, tradicional, rehabilitador y de autonomía personal, no tienen un principio, pero tampoco tienen un fin, sino más bien están presentes en las prácticas cotidianas. Podríamos decir que estos modelos de evolución de la discapacidad subyacen y coexisten de diferente manera. Si quisiéramos caracterizar, por ejemplo, el modelo tradicional, podríamos decir que este es un modelo que ha estado relacionado con el inicio de la educación especial. Las personas, por ejemplo, con discapacidad, si hacemos un análisis de la historia, fueron excluidas, eran rechazadas, marginadas. De hecho, por ejemplo, en la Edad Media, la Iglesia les condenaba al infanticidio porque se atribuía su condición con estas anormalidades que presentaban las personas eran relacionadas con causas sobrenaturales, por lo que, por ejemplo, eran sometidas a prácticas de exorcistas o eran enviadas a las hogueras porque se pensaba que estaban poseídas por el demonio o por algún tipo de espíritu infernal, lo que obviamente desde este modelo tradicional generó una actitud negativa hacia las personas con discapacidad. Ahora, perdón. En esta misma época, por ejemplo, ser pobre era propio de la condición humana, por lo que también se empezó a relacionar la discapacidad con actos de caridad, porque en esta época, igual, la Edad Media, se planteaba que era importante asistir al enfermo, al vagabundo, al incapacitado, como se le llamaba, y que obviamente varias reformas que se hicieron, sobre todo a nivel de la Iglesia católica y protestante, fue relacionándose con la educación, de tal forma que lo que por medio de la educación empiezan a crearse una serie de asilos, casas de acogida, hospitales. Luego estos principios o estas actividades son asumidas por parte de los estados, de los gobiernos, quienes también consideran que era importante asumir esta labor social, esta labor humana que fue poco a poco relacionándose con la labor pedagógica. Entonces, los asilos pasan a manos del Estado y se asigna un nuevo puesto a las personas con discapacidad, que en esa época eran llamadas o eran consideradas como inútiles. Así es como se convierten las personas con discapacidad en sujetos de asistencia y, por ejemplo, en el siglo XV se funda la primera institución dedicada a asistir a los enfermos mentales y huérfanos. Y no es sino hasta el siglo XVIII cuando se plantean una serie de reformas para que la orientación que se tenía hacia las personas con discapacidad sea menos asistencial y más bien se genere un trato mucho más humano. Sin embargo, también en esta época
las personas con discapacidad pasan a ser sujetos de estudio, empieza toda una corriente relacionada con la psicometría, y precisamente fue la época en la que la educación especial llega a ser considerada parte de un subsistema escolar por algunos hechos que se dieron a nivel internacional. Por ejemplo, la escuela de Ovidio de Crolí, que había sido planteada en la época de 1901 para personas retrasadas o anormales, así es como se estableció. O, por ejemplo, la primera casa de Bambini, de María Montessori en 1906, que también era para niños pobres o niños con discapacidad. Y paralelamente aparece el primer test de inteligencia de Binet y Simon, que tenía la intención de medir la inteligencia o la capacidad intelectual. Y eso creó como una especie de línea divisoria. Yo siempre les digo a los alumnos, una línea que está pero que no la podemos ver y que está sumamente enraizada en los procesos de educación, que marcó la existencia de los sujetos normales que obviamente podían beneficiarse de un sistema educativo ordinario, de la escuela regular como comúnmente la conocemos, y por otro lado de los sujetos no normales o anormales, que en este caso eran o son quienes tienen que estar en instituciones de educación especial. Es así como más o menos a partir de la década de los 60 o 70, y sobre todo por la influencia que hemos tenido de países como Italia o como Estados Unidos, se plantea esta necesidad de poder superar este modelo dual entre sujeto normal y sujeto anormal, que obviamente ha sido parte de la educación especial. De hecho, así como Ingrid comentaba, cuando tenemos la oportunidad de hacer procesos de investigación y vamos a las escuelas y conversamos con los profes y hablamos sobre las expectativas hacia los chicos con discapacidad, es común todavía en algunos docentes de escuchar que se refieren a los estudiantes como los chicos incluidos o los chicos normales y los anormales. Entonces, desde esta perspectiva es importante que tomemos en cuenta que todavía está presente, y es lo que planteaba en el inicio cuando explicaba de estos tres modelos. Es un modelo rehabilitador, un modelo tradicional, pero todavía coexiste en las prácticas educativas que actualmente tenemos. Entonces, como una forma de superar, decía, este dualismo, aparece lo del principio de normalización. Este principio, por ejemplo, Bautista le define como la posibilidad de que sobre todo el deficiente mental o quien tenga una discapacidad intelectual desarrolle un tipo de vida tan normal como le sea posible. Eso quiere decir que tiene que someterse a un diagnóstico para determinar qué tipo de nivel de discapacidad tiene, qué tipo de programa va a necesitar y por lo tanto qué tipo de educación va a requerir. La única diferencia es que, por ejemplo, en el caso de Ecuador, si ese niño tiene una discapacidad severa o profunda, se mantendrá en la escuela de educación especial, y si tiene una discapacidad leve o moderada, podrá irse a la escuela ordinaria o a la escuela regular. Entonces, si nos damos cuenta, la discapacidad sigue siendo entendida, o desde esta perspectiva es entendida como un problema, porque es una situación que se localiza en el individuo, lo que implica que si es que es un problema, si es que hay una enfermedad, obviamente se va a necesitar de un grupo de especialistas que diseñen un programa rehabilitador, ahí está el modelo de rehabilitación, que permita mejorar su calidad de vida y obviamente genera una visión de persona, genera una visión de persona deficiente que presenta una patología y que por lo tanto necesita una intervención que está centrada en el déficit que presenta la persona y hace que lamentablemente se olvide de la condición social de la persona. ¿Qué ha pasado en la actualidad? Como les decía, aparentemente deberíamos de estar ya en este tercer modelo, en donde lo social debería ser lo que prevalezca, pero no es así. Siguen estando o siguen coexistiendo estos tres modelos
que hacen que de alguna forma las instituciones especiales cumplan con una doble función. Por un lado, necesitan o continúan generando un tratamiento médico o asistencial que está fundamentado en la patología, en la enfermedad, en la deficiencia que presenta la persona. Y por lo tanto, también a través de una pedagogía correctiva que desde el uso, en algunos casos irresponsable de los diagnósticos, se termina legitimando que estos niños tienen que permanecer en centros especializados, en los cuales van a estar gran parte de su vida, pero también hay que reconocer que en algunos casos van a estar marcados por procesos de discriminación y de segregación, tanto a nivel social y educativo. Bien, entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuál es la relación con la política educativa? ¿O qué tiene que ver este primer momento en donde hemos intentado definir la alteridad con este segundo momento en donde hemos explicado estos modelos por los que ha pasado la educación especial? ¿Qué tiene que ver con la política educativa? Me gustaría que se queden con algunas ideas que habíamos planteado al inicio. O sea, ¿qué es esta alteridad? ¿A qué hace referencia la alteridad? Es este encuentro con el otro que posibilita o que genera características tanto positivas como negativas que van a caracterizar o que van a estar presentes en ese proceso de relacionalidad. En un segundo momento hemos visto que los modelos por los cuales ha ido evolucionando la educación especial han posibilitado que se entienda que hay una persona que tiene una deficiencia, que tiene una enfermedad y por lo tanto, desde el primer modelo, el tradicional, hasta el último, casi siempre está caracterizada por situaciones que reflejan o procesos de anormalidad o situaciones que le dejan o que le imposibilitan a que su aprendizaje se pueda desarrollar en una condición bastante similar a la que podrían desarrollarse el resto de los estudiantes. Ahora, ¿qué ha pasado con la política? Como antecedente es importante que tomemos en cuenta que obviamente continuamos con una serie de crisis políticas, sociales, económicas, que en un inicio, si bien se presentaron por las guerras que se caracterizaron o que hubo a nivel mundial, sin embargo hay autores que dicen que esas guerras siguen presentándose a diferente escala aún en la actualidad. De hecho, yo creo que la situación por la que estamos atravesando de la pandemia refleja una crisis social bastante importante a la cual la educación está llamada a buscar alternativas y plantear algún tipo de solución. Entonces, siempre estas situaciones van como que a generar estas diferencias entre los países del primer mundo y los países del tercer mundo. Obviamente, en el primer caso, todos aquellos que tienen una relación o que económicamente están bien y que vienen a estar representados incluso por instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En el otro están los países que históricamente han necesitado tener que reconstruir sus sistemas educativos y como apoyo a este fin se han ido creando en el transcurso del tiempo una serie de instituciones precisamente con la intención de poder apoyar a la educación. O sea, si por ejemplo tenemos la UNESCO, tenemos la CEPAL, tenemos el Programa de las Naciones Unidas, entre otras, las cuales, o más bien todas, coinciden en señalar que es sumamente importante la educación porque es la que va a posibilitar el crecimiento y el desarrollo socioeconómico de todos los países. ¿Por qué hago referencia a estas instituciones? Porque sin duda ustedes cuando han revisado, por ejemplo, las conferencias o las declaratorias mundiales de las cuales se derivan las políticas que tenemos a nivel nacional y a nivel local, son las instituciones que han venido apoyando a las conferencias mundiales de educación. Y obviamente junto a ellas también es importante tomar en cuenta que hay intereses vinculados a factores económicos. Entonces, una vez que estas instituciones, que estos organismos apoyaron a que se reconstruyan los sistemas educativos,
Han habido otros aspectos en los cuales estas organizaciones internacionales y los gobiernos nacionales centraron su atención. Así, por ejemplo, a partir del informe de Warnock en 1978, se determinó que el niño deficiente, independientemente de la gravedad que tenga, tenía que ser considerado o era considerado como un niño educable y que por lo tanto, teniendo en cuenta que la educación es un derecho y un bien común, había que ayudarle a esta población a que supere sus dificultades. Entonces, para ello, y este fue un hito importante para la educación especial, porque de alguna forma se deja de lado esta distinción entre educación especial y educación asistencial y se empieza a trabajar con un concepto que hoy en día todavía sigue vigente, que es el de necesidad educativa especial, para referirse a todos los niños que requieren algún tipo de ayuda. Este término, obviamente, y así no lo queramos entender o no lo queramos ver, instituye un proceso de clasificación de los niños. Es decir, entre los que tienen la clasificación más simple, hacemos un diagnóstico y determinamos quién tiene y quién no tiene necesidad educativa especial. El primer proceso de clasificación. Y obviamente esta clasificación implica que vamos a tener que categorizar a los niños según las necesidades educativas que presenten. De hecho, hay instituciones, otros organismos que han desarrollado una serie de perfiles que permiten que se vaya considerando qué se debería hacer en función a los diagnósticos o a las necesidades que estas personas vayan presentando. Y sabemos que, por ejemplo, está planteado que existe la presencia de necesidades particulares cuando se presenta una necesidad educativa especial y que obviamente, por ejemplo, la UNESCO en el 1995 planteó que era importante que se vayan asumiendo medidas necesarias para seguir ampliando las actividades de educación para esta población y otras poblaciones que empiezan a aparecer como parte o como dentro de esta clasificación de las necesidades educativas especiales. De hecho, por ejemplo, se empieza a plantear la presencia, dice ahí, la presencia de necesidades particulares en determinados grupos, como por ejemplo las mujeres, los jóvenes, las personas de edad, las minorías, trabajadores, migrantes o poblaciones amenazadas por el hambre, grupos desfavorecidos, entre otros. Es decir, desde este primer planteamiento de la UNESCO, se plantea que cualquiera de estos grupos podría presentar algún tipo de necesidad particular. Ahora, también importante tomar en cuenta que a estas personas que acabo de nombrar, se pensaba o se piensa todavía que no van a poder contribuir al bien económico de la comunidad. De hecho, por esta razón es que se les categoriza como grupos minoritarios y son parte de estos grupos que han sido considerados y que siguen siendo considerados como diferentes, lo cual incluye lamentablemente un prejuicio que se genera a partir de esta producción social por una pretendida causalidad biológica, como les decía, la intención es clasificar a los sujetos y naturalizar una serie de procesos de exclusión, porque obviamente estos colectivos, las mujeres, los niños de la calle, los pobres, las personas con discapacidad, los refugiados, distan de ser grupos homogéneos. Es decir, no son parte de la mayoría o de los que aparentemente son iguales. Por lo tanto, volvemos a este proceso de dualismo que decíamos entre los que son iguales y los que son diferentes, entre los normales y los anormales. Entonces, el papel del Estado desde la política educativa ha sido el de instalar un sentido común, tanto en las prácticas institucionales, en la mirada que tienen, por ejemplo, los funcionarios o quienes tienen que crear las leyes, pero también en la mirada de quienes estamos dentro del campo de la educación, para no darnos cuenta que hay políticas públicas que lo que hacen es
seguir clasificando a las personas de forma arbitraria. De esta manera, lo que hace el Estado es intervenir en las relaciones sociales y para eso genera o despliega una serie de políticas que van generando o que se van planteando a partir de esta conceptualización biologicista que legitima de alguna manera esta posibilidad de promover la equiparación de oportunidades, pero con efectos negativos que sobre todo se intensifica cuando se hace esta diferenciación de grupos y que termina reforzando esta idea de que estos grupos probablemente son los pensados como los diferentes y en algunos casos todavía como los anormales. Les he traído algunos ejemplos tomados precisamente de las políticas, de estas declaratorias mundiales, que como les decía son las que marcan un hito importante porque de ahí se deriva todo lo que venimos haciendo a nivel de la política nacional. Por ejemplo, en el caso de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos y Marco de Acción para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje, que se generaron en Phnom Penh, Tailandia, en 1990, la declaratoria, además de una serie de principios, empieza planteando cuáles son los grupos con los cuales hay que empeñarse, dice textualmente, en modificar las desigualdades en materia de educación y suprimir las discriminaciones. Entonces, por ejemplo, en esta declaratoria se habla de los niños de la calle, los niños trabajadores, migrantes, pueblos indígenas, minorías y otros grupos que son considerados como desasistidos. Y también a la discapacidad en esta declaratoria se la considera o se hace referencia a las personas impedidas como aquellas personas que necesitan especial atención. Entonces, como decíamos, cuando se hace referencia a estos grupos desasistidos, que luego o que posteriormente fueron llamados grupos minoritarios, se crean identidades sociales que no son más, Quijano dice, no son más que patrones de dominación que no es que se han quedado en el pasado, no es que son parte de procesos procesos del colonialismo de hace muchísimo tiempo, porque acuérdense que el colonialismo sigue estando presente, pero en nuestras formas de pensar. Incluso cuando se hace referencia a los impedidos, la declaratoria dice, para quienes se establece una especial atención, también se continúa categorizando o especificando que son esas personas diferentes las que necesitan algún tipo de atención especial o diferencial. ¿Qué pasa con la otra declaración, la de Salamanca, que fue en 1994? Ahí, por ejemplo, se insta a que todos los gobiernos y a que la prioridad política se centre, dice, en incluir a todos los niños y niñas con independencia de sus diferencias o dificultades individuales. Es decir, se hace una relación o una equiparación. El que sea diferente quiere decir que tiene una dificultad individual. Además, dice, se establece que deben crearse mecanismos que permitan planificar, supervisar y evaluar la enseñanza de niños y adultos con necesidades educativas especiales. ¿Por qué esta política se considera que es importante? Precisamente porque es la que por primera vez plantea el término necesidad educativa especial, que en el caso, por ejemplo, al referirse a las diferencias que están presentes en los niños y niñas, hace que se las relacione con diferencias individuales, lo cual pone en evidencia obviamente un discurso en el que se parte de identidades únicas o que, por ejemplo, el hecho de que se considere que son grupos distintos hace que se consideren también como problemas porque se salen de esta normalidad a la que hacíamos referencia. Esta declaratoria, por ejemplo, o esta conferencia, defiende el enfoque de escolarización, de integración, y plantea esta necesidad de poder apoyar programas que faciliten la educación de alumnos con necesidades educativas especiales, como les comentaba, que es un discurso que se mantiene hasta la actualidad.
sobre todo en la situación educativa del Ecuador, con ítems léxicos como, por ejemplo, hoy en día se usa mucho esto de la atención a la diversidad, que para los autores probablemente sigue enmascarando procesos de inclusión, pero que están caracterizados por una pedagogía correctiva, y a veces se piensa que también es cuestión únicamente de buena voluntad. Otra de las declaratorias, que de hecho es la última, es la que se generó, la declaratoria de Incheon en Corea en el 2015. En esta declaratoria, como bien comentaba Ingrid también anteriormente, se fijó un único objetivo para la educación, que era el de centrarse en la inclusión y en la equidad para poder brindar a todos iguales oportunidades y no dejar a nadie atrás. Sin embargo, en este marco de acción, se plantea, por ejemplo, que para poder erradicar la pobreza, hay que ayudar a las personas a conseguir trabajo, a incrementar ingresos. Se plantea, por ejemplo, que la igualdad entre hombres y mujeres se puede lograr a través de una participación social y política, sobre todo de niñas y mujeres a quienes hay que empoderarlas económicamente. Si bien en esta declaratoria ya no está tan presente, por ejemplo, modelos que diferencian o que buscan cómo compensar al diferente, ahora, por ejemplo, se busca esta posibilidad de la empoderación o del empoderamiento, lo cual también está siendo cuestionado por algunos autores que plantean que sigue siendo una estrategia muy sectorial, que termina derivándose en cuotas de participación para contrarrestar esta injusticia que existen contra las mujeres y otros grupos oprimidos o grupos minoritarios. En otra parte de la normativa, por ejemplo, se plantea, dice, entre los grupos vulnerables que requieren una atención particular y estrategias específicas, figuran las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, las minorías étnicas y los pobres, para quienes hay que garantizar políticas educativas y planes sectoriales. Es decir, también se vuelve a insistir en estos modelos de diferenciación, porque se plantea que específicamente para estos grupos se necesitan estrategias concretas. O, por ejemplo, se establece que en relación a la discapacidad sería mucho mejor que se reúnan datos que mejoren la calidad, que permitan catalogar las distintas discapacidades y también que se permitan formular programas. Es decir, se insiste en estos procesos de diagnóstico, que, como decíamos, a veces el diagnóstico genera esta posibilidad de establecer la anormalidad, las deficiencias y obviamente todo lo que ya veníamos comentando. ¿Por qué se considera que las políticas a las que hemos hecho referencia generan una connotación o terminan haciendo una visibilización de los diferentes y entre ellos la discapacidad de una manera inadecuada? Bueno, les he traído a un par de autores, por ejemplo, en el caso de Sterman. Él dice que en el transcurso del tiempo se han ido generando estructuras asimétricas y hegemónicas que lamentablemente han ido aniquilando la alteridad. Primero, lo que se hizo, y es lo que se refleja en la historia de la educación especial, lo que se ha hecho es negar la humanidad del otro, de diferentes maneras y de múltiples formas. Después, ya no se niega esta humanidad, sino más bien estos grupos son admitidos y son reconocidos a través de un proceso de asimilación que de alguna forma ha sido una asimilación forzada, porque este otro es humano, se plantea, en la medida en la que se adapte a la norma, en la medida en la que se asemeje a los estándares que aparentemente son los deseables o los comunes para la mayor parte de la población. Y por último, dice Sterman, se promueve la inclusión, pero es una inclusión, y ahí tendríamos que tener mucho cuidado, en donde aparece un sujeto activo que es el que incluye,
y un objeto pasivo que es incluido. Cuando establecemos este proceso, lo que estamos es generando únicamente un discurso de inclusión que lo que hace es plantear una actitud patriarcal, muchas veces asistencialista, que propende a procesos de asimetría y de dominación. Hay otros autores como Dietz y Mateos, por ejemplo, que también plantean que hay una amplia gama de discursos que van en distintas direcciones cuando hablamos de inclusión. Por ejemplo, desde los que plantean el derecho a tener derechos, que es sumamente importante y que tiene esta perspectiva social que aún hace falta dentro de la educación diferencial, pero también hay discursos en donde se plantea que, se podría caer incluso en el error de que todo vale con tal de que por fin podamos generar estos procesos de inclusión. Entonces, lo que ellos dicen es que lamentablemente esto no hace más que generar ideologías de supremacía que justifica la segregación y la desigualdad. Y lo que han hecho, lo que se ha hecho es que se vayan generando marcos interpretativos y tipos de educación que se han naturalizado en el tiempo. Entonces ellos también hablan de esta educación asimiladora, que es la que promueve un proceso unidireccional en donde la persona con discapacidad tiene que adaptarse a lo que la mayoría plantea o a lo que los grupos hegemónicos establecen. Hablan de la educación compensatoria, como veíamos en el caso de las políticas, que han introducido medidas diferenciales para poder apoyar al educando en su proceso de adaptación unidireccional. Está, por ejemplo, la educación diferenciadora, que es la que establece que todas las comunidades distintas, todos los grupos minoritarios que, como hemos visto, se hace ver que son los diferentes, son los que tienen derecho a una educación específica. En el caso del Ecuador, hay un tipo de educación para quien tiene discapacidad, un tipo de educación para quien pertenece a pueblos y nacionalidades indígenas, un tipo de educación, por ejemplo, para hoy en día se está hablando ya de trabajar con un modelo para la ruralidad, es decir, hay modelos distintos dependiendo del grupo al que se pertenezca. También estos autores hablan de la educación para el empoderamiento del otro y precisamente plantean esta necesidad de poder hacer un análisis en este sentido porque propone esto de la acción afirmativa como un objetivo de concienciar a los grupos oprimidos acerca de sus posibilidades de transformación y que a veces podría generar también estas visiones que hemos dicho que no son las que se necesitan si se quiere generar procesos de justicia social y de equidad. ¿Por qué son cuestionadas las políticas desde esta mirada y desde esta forma de entender que les he planteado? Precisamente porque lo que hacen es reforzar la idea de que existen grupos o personas diferentes. Y en este caso son los conocidos grupos minoritarios y entre los grupos minoritarios están las personas con discapacidad. Lamentablemente, las diferencias que se presentan por condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas, entre otras, cualesquiera que sean, no pueden ser descritas como mejores o peores, como superiores o como inferiores, como buenas o malas, normales o anormales, porque esto se conoce como diferencialismo. Y obviamente el diferencialismo, a más de ser un proceso político, también constituye una trampa cultural y educativa que no nos va a permitir avanzar hacia lo que queremos hacer dentro de nuestros objetivos como educadores y en la práctica educativa en general. Lo que acabo de comentar, estos ejemplos de las políticas reflejan que lamentablemente las diferencias han sido sometidas a lo biológico, lo que nos lleva a pensar que existen dos grupos de seres humanos, los que tienen deficiencias y los que no tienen. Y eso a la final termina reforzando la patologización de una serie de características que no nos permite ver, como decía también Ingrid, que las diferencias son parte de la condición humana.
Entonces, y para terminar, ¿cuáles serían los desafíos que tenemos después de todo este análisis que hemos realizado? En primer lugar, considero que es sumamente importante el que podamos reconsiderar la función social de la escuela, de tal forma que podamos romper con las dificultades que hasta el momento tenemos para poder vivir juntos. Segundo, necesitamos evitar estos marcos conceptuales, y digo marcos conceptuales, es decir, hay una serie de teorías, conceptos, posiciones, paradigmas que terminan asimilando diferencias con deficiencias y que definen a los grupos y a las personas en términos de lo que son, lo que tienen, lo que representan, y a la final lo que hacen es generar reducciones que se focalizan, por ejemplo, sobre el lenguaje, la religión o alguna otra característica que está presente. Lamentablemente, diversidad, diferencia y desigualdad se vienen manejando de forma confusa y ambigua. Es más, cuesta mucho establecer una diferencia entre cada uno de los términos y no nos damos cuenta que en la práctica probablemente lo que estamos es generando un proceso de asimilación entre todo lo que acabo de comentar. Y por último, necesitamos una transformación de la educación que esté acompañada de una nueva teorización de la discapacidad. Como decía, de una ruptura de esta lógica binaria y de las tradiciones de normalización que han sido las que han caracterizado a los sistemas educativos en general. Las normas practicadas sobre las deficiencias, que es lo que comúnmente caracteriza a la educación especial, forman parte de un discurso que históricamente ha sido construida y que no nos damos cuenta que no es un objeto, que no es una fatalidad, que no es una cuestión biológica, sino que es un proceso social y que al ser un proceso social implica profundamente a todas las personas que tienen un cuerpo y que viven en este mundo. Entonces, de ahí la necesidad y la invitación, más bien para que seamos sumamente críticos frente a una gama de eufemismos, como dice Carlos Descliar, que comúnmente se vienen utilizando para denominar a la alteridad. Acá en Ecuador, por ejemplo, se plantea, ya no le digamos persona con discapacidad, digámosle persona con capacidad diferente, pero se sigue excluyendo. Entonces, ¿de qué sirve que cambiemos las palabras si sigue habiendo detrás de la palabra una connotación, una relevancia, o más bien no hay una relevancia política, epistemológica y pedagógica que permita reconceptualizar estos significados y estas representaciones que hemos venido dando a estos procesos o a estas propuestas de inclusión y que obviamente necesitamos dentro de estos procesos de transformación desapegarnos de este formato médico y terapéutico para que también podamos considerar estas concepciones sociales, políticas y antropológicas que son sumamente necesarias para poder entender esta diversidad, teniendo en cuenta que la diversidad está o es parte de las sociedades y que obviamente al ser una sociedad diversa implica que tenga que ser atendida, no solo atendida, sino más bien que tenga que ser vivida. Así que muchas gracias, eso era lo que tenía preparado para ustedes. Espero que estas reflexiones puedan permitirnos seguir debatiendo sobre lo que hacemos en el día a día en educación y que podamos ir generando una alteridad diferente en función a lo que entendemos como educación especial. Muchas gracias.